así sucesivamente. Pero volviendo a las bolsas de bonos, solamente en Centroamérica solamente hay bolsas para emisiones de bonos, nacionales e internacionales. Entonces, la Bolsa de Valores de Nicaragua, por ejemplo, surgió en 1994, cuando el gobierno de doña Violeta Chamorro, después de que terminó la revolución en el 90, entonces la banca se privatizó, porque en los años de la revolución la banca estuvo totalmente bajo control. Entonces se nacionaliza la banca, empiezan a surgir los bancos te decían bancos de caja chica, porque con $2 millones podías abrir un banco, ¿verdad? Y así surgió el banco, así surgió el grupo La FICE, ¿verdad? Y después se fueron consolidando. Ahora los bancos ya, 35 años después, ya bancos más fuertes, ¿verdad? Regionales incluso. Por lo tanto, al surgir estos bancos y ante la necesidad de ordenar el manejo que se estaba dando de unos instrumentos financieros que estableció el gobierno de doña Violeta, ¿verdad? Con lo que se llamaron los bonos de pago por indemnización, los BPI. Entonces, los BPI fueron pagos que se establecieron como resultado de las negociaciones para lo que se llamó el periodo de transición, ¿verdad? Tuvo que haber un periodo de transición para arreglar la economía de una economía estatizada a una economía de libre mercado. Entonces, para eso se dio un periodo de transición. Entonces, no hubiese habido paz si no se cumplía con los compromisos que debió haber adquirido la revolución con la gran cantidad de personas que fueron afectadas por expropiaciones en el periodo de la revolución. ¿Verdad? Todas las confiscaciones, hubo muchísimas fincas, haciendas que fueron confiscadas en la revolución a través de la reforma agraria, canalizarla para el área de propiedad del pueblo o el campesinado, un proyecto que lamentablemente no fue muy bien manejado, ¿verdad? Pero yo considero que no fue lo suficientemente exitoso por el programa de la reforma agraria y porque el campesinado quedó descontento y por eso se levantó el campesinado, ¿verdad? Y ahí salió la cosa, ¿verdad? Entonces, por otro lado, fueron nacionalizadas empresas, propiedades, no solamente del sector rural, del sector urbano, urbanizaciones, empresas, y entonces a toda esa gente había, o le devolvía su empresa, o si ya no podían devolverle la empresa porque ya la finca había sido traspasada a una cooperativa, ¿verdad? Que después fue mal vendida entre los socios porque al final no le quedó, son pocas, creo yo, las empresas cooperativas que existen todavía, producto de la revolución, ¿verdad? Porque para eso se necesita un manejo de mucha madurez, de mucho entendimiento, ¿verdad? La propia naturaleza humana no contribuye a eso, ¿verdad? De tener conocimiento para saber manejar una sociedad realmente, sobre todo entendimiento, ¿verdad? Comprensión, relación grupal, etc. Bien, entonces había que resarcir a estas personas. Entonces, ¿cómo? Entonces, pues decidieron lo que pedí. A medios de plazo, a 20 años de plazo. En Córdoba, un mantenimiento de valor con respecto al dólar, que tuviera un mantenimiento con respecto al dólar, y una tasa de interés, ¿verdad? Porque un bono paga intereses, ¿verdad? O sea,
si usted adquiere un bono para financiar a una empresa, en este caso, para financiar al Estado, para que el Estado pagó eso, el Estado con sus arcas tenía que responder por esos bonos, ¿verdad? Pero un bono privado, pues, para financiar una empresa, tiene la característica de que usted adquiere el bono a través de una bolsa de valores, los 5 puestos de bolsa que hay en Nicaragua, para los 5 puestos de bolsa que están organizados alrededor de la bolsa de valores de Nicaragua. Entonces, usted adquiere el bono, los bonos generalmente se hacen en emisiones de $1,000, deposita los $1,000 en una cuenta, con eso la bolsa de valores, esos $1,000, bueno, por su comisión, pero casi la mayoría de todo el dinero va a el emisor del bono para que financie su operación. Entonces, al final de cuentas, el emisor del bono no le debe al banco, no le debe a un banco, ¿verdad? Sino que le debe a todas las personas, a los bonos tenientes que compraron los bonos, ¿verdad? Y la forma de pago es la forma de pago del bono es pagando los intereses, ¿verdad? Al inicio. Por ejemplo, si son bonos de largo plazo, vamos a ver, son bonos de largo plazo, entonces el comprador del bono, digamos que el comprador del bono, aquí, ¿verdad? Aquí recibe el valor del bono, el valor nominal del bono. Y si el bono está pactado a 5 años, entonces va a depender de una tasa de interés que se llama tasa común, el monto del interés que va a pagar aquí el emisor del bono. Este dinero lo saca el que adquiere el bono. Entonces, y lo recibe el emisor del bono. Ahora, el emisor del bono paga después intereses, ¿verdad? Que son iguales a el valor nominal del bono multiplicado por la tasa cupón, porcentaje. Y entonces recibe una cuota fija de interés cada año o cada semestre, si ese es el caso, como se pacta. Y finalmente, cuando termina el bono, cuando expira la vida del bono, le pagan al bono teniente el valor nominal. En el principio. Déjeme que van a disculparme. ¿Cómo no? ¿Qué tal, Víctor? Muy bien, muy bien. Ya Canales puede cambiar su cheque para la cuestión de SIM. Ok. Ok, perfecto. Correcto, está claro. Sí, sí, hombre, sí. Sí, sí.
que yo no sé por qué se lo dieron a Oscar, que ahí lo tuviera. Sí. Yo me di cuenta ayer. Sí. Así es. Ok. Está claro. Bueno, pues, estamos en otra. Ahí me disculpen que es una operación que hay que hacer ahorita. Los canales, acabo de dar, hasta ahorita me contestó Arauz. A las 10:30 ya se puede cambiar el cheque. Ahorita no son las 10, a las 10:30 lo pueden cambiar ya. Anda haciendo un depósito Marcio. A las 10:30, para mayor seguridad, sí. Bueno, correcto. Estamos entendiendo. Ay, gracias, me disculpan, muy bien. Entonces al final recibe el bonoteniente. Tu pregunta fue muy acertada. Esto sucede si el bonoteniente mantiene el bono hasta el final de la vida del bono, ¿verdad? Pero generalmente eso no ocurre así, ¿verdad? El bonoteniente puede vender su bono en la bolsa, a través de la bolsa. Cuando digo la bolsa, siempre va a ser un operador de la bolsa, ¿verdad? Porque la bolsa como tal solamente es como una especie de banco, ¿verdad? El que hace las operaciones son los operadores de bolsa. En Nicaragua son 5, ¿verdad? PAC Valores, la FICE Valores, una que es del BDF, no me recuerdo cómo se llama en este momento, y después Intercasa, que es el puesto de bolsa privado, digamos, ¿verdad? Una empresa que no es banco y que solamente es un puesto de bolsa. Ha tenido muchísimo éxito. Entonces, se pueden dar las transacciones. El vendedor del bono, el tenedor del bono, lo puede vender aquí a los 2 años. ¿Verdad? Lo vende. Ahí se hace una operación. Entonces, hay un nuevo adquirente que para ese se va a pagar un monto aquí y va a recibir lo que le queda al bono. Esto y esto y esto. ¿Verdad? Puede incluso ser aquí. ¿Verdad? O sea, puede ser en un periodo intermedio. Entonces, hay que transferir los intereses que de por medio aquí. ¿Verdad? Empieza a elevar al y ya lo que va a empezar a recibir el otro es de aquí para allá. ¿Verdad? Entonces, en este caso, por eso hay ahí una nomenclatura de precios, ¿verdad? Que se llama precio suyo y precio limpio en los mercados. Eso lo vamos a ver, esto lo vamos a ver numéricamente, ¿verdad? Y pero si no, el bono teniente lo puede mantener hasta el final, que se llama until maturity, hasta la madurez del bono, ¿verdad? Entonces, se pueden dar transacciones, como les digo, a mitad del periodo de la vida del bono. Entonces, y esas operaciones se dan también a nivel internacional. Se dan a nivel nacional y se dan a través de la bolsa de valores que tienen relaciones internacionales. También tienen eso. Pueden operar en el mercado nacional y operar en el mercado internacional. Por ejemplo, aquí en Nicaragua, usted puede comprar bonos de Costa Rica, ¿verdad? Hay unos bonos que se llaman Acobo Vista, por ejemplo, que de hecho no son bonos, sino son un instrumento financiero que son fondos de amortización. Y eso, o fondos de inversión, quiero decir, no fondos de amortización, fondos de inversión, en los que usted puede invertir y recibir un interés, ¿verdad? Periódicamente, según se establece en el bono. ¿Verdad? Son bonos emitidos en Costa Rica en dólares, ¿verdad? Vendidos en Nicaragua. Y pueden ser vendidos en otros países también, ¿verdad? Pero en el caso concreto, si el bono es emitido
Costa Rica, en dólares, es una divisa internacional, no está ni en Colombia ni en Porto, y se vende en dólares aquí. Entonces eso se llama un eurobono, ¿verdad? Ese es un eurobono, es un bono internacional, aunque tampoco es euro, ¿verdad? Pero sí se llama eurobonos. Entonces, esos son instrumentos también financieros de los mercados internacionales y del gran mercado internacional de bonos. Por la duración del curso, que es solamente 24 horas, ¿verdad? Son 3 días, van a ser 3 sábados. Hoy, el sábado siguiente, al próximo sábado, que es el 1 de mayo, el 8, y después el 15, ¿verdad? Bueno, son 3 sábados. Entonces, vamos a cubrir ya de forma el tema de las transacciones de los bonos. No sé si ya lo han estudiado en otras clases. No. Muy superficialmente. O muy superficialmente, ¿verdad? Entonces, ¿usted sí lo estudió en otra clase? ¿Sí? ¿No? Bien. Entonces vamos a... Y se hizo superficialmente, pero vamos a tratar de hacerlo un poquito más a fondo. Sí. Entonces, y el mercado internacional para las acciones. Las acciones, además de que son mercados nacionales, pero también son internacionales. Hay acciones internacionales, hay acciones que se venden en el ámbito internacional. Incluso hay empresas que venden acciones en diferentes mercados internacionales. Walmart, por ejemplo, una de ellas. Usted compra acciones de Walmart en la Bolsa de Valores de Nueva York, en la Bolsa de Valores de Londres, en Asia, ¿verdad? En Singapur, etcétera. Entonces, tienen emisiones de acciones ahí. Y hay relaciones para comprar acciones bursátiles y también portafolios de acciones, ¿verdad? Pero solo vamos a mencionar y vamos a hacer una pequeña introducción a la teoría de portafolio en el ámbito internacional, ¿verdad? Porque realmente es una especialidad, ¿verdad? Pero además que no nos daría tiempo para cubrirlo. Pero sí en los bonos vamos a cubrir las distintas operaciones. Esos son bonos de largo plazo, ¿verdad? Porque toda operación en finanzas mayor de un año, pues son años, ¿verdad? Toda operación mayor de un año es ya largo plazo. Antes de un año es corto plazo. Entonces, para el corto plazo, lo que son los bonos no se llaman bonos, sino que se llaman letras. Letras, esto se llaman bonos. Las letras pueden ser desde un día. ¿Verdad? Ahorita el Banco Central está vendiendo bonos con 24 horas de plazo, ¿verdad? De un día de plazo. Estuvieron vendiendo para una semana, para un mes, para 21 días, para 30 días, para 60 días, para 90 días y hasta para un año, ¿verdad? Entonces, y esas no tienen, estos intereses es lo que es el cupón. Entonces, estos instrumentos no tienen cupón. Se llaman descuponados, ¿verdad? O sea, en ese caso, el que va a adquirir la letra deposita un dinero en el Banco Central, ¿verdad? Que es un valor presente, y después va a recibir el valor nominal de la letra, ¿verdad? Eso equivale al valor de la letra, ¿verdad? Es decir, y esto se vende por subasta. Por ejemplo, el Banco Central hace una emisión de letras, puede ser de 10 millones de dólares, pagaderas en Córdoba y transadas en Córdoba, o transadas. Generalmente, últimamente las están haciendo en Córdoba. Entonces, este va a presente por subasta. Van a ser 10 millones, toda la emisión. Digamos que cada letra es de $1,000, ¿verdad? Es de $1,000, o el equivalente a $1,000 en moneda nacional. ¿Quién la compra? Y aquí llegan todos los bancos a querer comprar
comprarla. ¿A quién se la vende? Al que paga el valor más cercano a los $1,000. Entonces, ¿cuánto van a ofrecer? Hay alguien que dice, yo llevo 900, dice el otro, yo doy 920. El otro dice, yo doy 940. Yo doy 960. Y después ya no hay nadie más que más. Entonces, 960. Entonces, a ese se la. Entonces, deposita los 960 y al final, en corto plazo, recibe el valor nominal. Y eso repetitivamente para que compre. Pues son operaciones de corto plazo. Y no tiene una tasa de interés determinada. En este caso sí, ¿verdad? Por cada letra va a recibir $40, ¿verdad? Pero como eso es grande volumen, ¿verdad? Si fueron 1,000 esas letras, 1,000 títulos, al día siguiente son $40,000, ¿verdad? Entonces, son operaciones de volumen. Entonces, ¿quién tiene para, ya en términos de miles, $960,000, ¿verdad? Para llevarlos, $1,000,000, aquí te los traigo hoy. ¿Ven? ¿Sí? ¿Ven? Y el día siguiente te van a dar $1,000,000, o sea, te vas a ganar $40,000 de un día para otro. Entonces, esa operación solo la puede hacer un humano. Y esas operaciones, que son operaciones interbancarias, es para captar recursos si se necesita, es para la política del Banco Central. Si el Banco Central necesita captar dinero de manos de la sociedad para que vaya tanta plata, para que nadie se vea tentado a pagar un Córdoba más por un litro de Coca-Cola. Eso es una situación inflacionaria. Entonces eso lo regula muy bien y ha aprendido a manejarlo muy bien el Banco Central de Nicaragua, porque ha sido un excelente alumno del Fondo Monetario Internacional. En ese sentido, ha manejado muy bien la política de la crisis. Y entonces hacen este tipo de operaciones, en este caso, para controlar la inflación, ¿verdad? A través de este tipo de operaciones bancarias. Pero, por ejemplo, hay este tipo de mercados que se pueden dar en el ámbito internacional. Es decir, se pueden comprar letras emitidas por el Fondo del Tesoro de los Estados Unidos, ¿verdad? De corto plazo. Entonces esas son las famosas letras. Entonces vamos a ver, eso lo vamos a ver también ya al final del curso. Entonces, para ir entrando en detalle, después de más o menos este recorrido así global de los alcances del curso, vamos ya a entrar en detalle. Entonces tenemos que es este curso, ustedes son el MEAE 25. El descriptor. No vamos a ver todito el sílabus en detalle, vamos a ver las cosas más relevantes. Entonces, la asignatura Finanzas Internacionales desarrollará en el estudiante las competencias necesarias que le permitan conocer la tendencia de la creciente globalización de la economía, entender la forma en que los acontecimientos internacionales puedan afectar al negocio, tomar decisiones gerenciales sobre las medidas que se deben adoptar para evitar las amenazas y aprovechar las oportunidades que ofrecen los cambios en el internacional a través de las metodologías de enseñanza orientadas a los procedimientos teóricos prácticos organizados en unidades de aprendizaje
con la temática del tipo de cambio. Entonces, primero el tipo de cambio, las condiciones de paridad, abarcando la globalización y las finanzas internacionales, el sistema monetario internacional, los regímenes cambiarios, la balanza de pagos, la cuenta corriente y el tipo de cambio, los mercados de divisas y los mercados internacionales de dinero y capital, el mercado financiero de divisas, el mercado internacional de bonos y letras, su operación, el mercado internacional de títulos de renta variable, acciones y su operación. Esto último va a ser nada más descriptivo, ¿verdad? Después ahí están ya las competencias específicas, ¿verdad? Que desglosar cada una de esas cosas, conocer los conceptos relacionados con la globalización y finanzas internacionales, hacer una distinción entre los dos orígenes de las finanzas corporativas, enumerar los temas más importantes de la materia, apreciar la importancia del conocimiento de los diferentes temas de las finanzas internacionales para un ejecutivo moderno, enfrentar las diferentes acepciones y manifestaciones del concepto de globalización, analizar las causas de la globalización y los mercados financieros internacionales, ubicar a Centroamérica en el contexto de la globalización, apreciar las ventajas de la globalización para empresas y países, entender los desafíos y los peligros de la globalización, así como las causas de la oposición a la misma, analizar el impacto del COVID-19 en las finanzas internacionales, ¿verdad? Eso era análisis del impacto. Va a ser un trabajo que les voy a dejar de investigación para que ustedes busquen, ¿verdad? En una página web, yo les sugiero, ahí se lo doy, la página web de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, de la CIA, que es una página muy buena de información económica, ¿verdad? Una gran página es esa, la página de la CIA, que nada tiene que ver con que seamos agentes de la CIA, ¿verdad? Sino que es una página abierta al mundo, ¿verdad? Y entonces allí están ahora ya los acápites del COVID-19 por país. Entonces, como vamos a conformar 6 grupos de trabajo, ¿verdad? Porque ustedes son 24 estudiantes, entonces, a propósito, es importante que pongan su firma ahorita de la clase de la mañana. Entonces, ese trabajo va a ser, van a buscar el país, ahí está. Yo les doy la sugerencia de los 6 países que vamos a hacerle una pequeña investigación. Profe, disculpe. El país, profe. El impacto del COVID, están los datos estadísticos ahí, cuántas personas se han contagiado, etcétera, ¿verdad? Y después, qué impacto ha tenido en esos países y qué están haciendo esos países para enfrentar el COVID, ¿verdad? Entonces, ahí hay una síntesis para cada país, como le digo, en ese sitio de la porque evidentemente la investigación va a ser sobre el tema del COVID y el impacto de él en el país. En los países. Impacto financiero del COVID. Sí. ¿En qué indicador? Por ejemplo, en el desempleo, ¿verdad? El desempleo. Ahí está en la página web de la CIA está el impacto que ha tenido. Incluso hay que poner el número de personas afectadas y el impacto económico que ha tenido, ¿verdad? A través de algún breve indicador. Entonces, ese va a ser un trabajo. Adquiere conocimiento sobre el sistema monetario internacional y los regímenes cambiarios. Ese es ya, digamos, es la unidad 2, ¿verdad? Conoce qué son los regímenes cambiarios, se apodera de los acontecimientos de la Unión Europea y el euro, la crisis del euro, conoce la historia del sistema monetario internacional, se informa del problema de la balanza de pagos de Estados Unidos, el colapso del sistema de Bretton Woods y el actual sistema monetario internacional, el Fondo Monetario Internacional de cara al futuro y los tipos de cambio versus lo flexible. Ahí también hay una investigación grupal sobre
las relaciones del Banco Central de Nicaragua con el FMI. La siguiente unidad, ¿verdad? Porque estas competencias se plasman después en unidades, adquiere conocimiento sobre la balanza de pagos. Entonces, adquiere los conocimientos sobre la estructuración de la contabilidad de la balanza de pagos con diferentes cuentas, comprende las categorías de cuentas corrientes, desequilibrios globales, cuenta de capital, reservas oficiales internacionales, reducción de la deuda externa, financiamiento de las reservas internacionales con deuda interna. Conoce el manual de la balanza de pagos y posición de inversión internacional del FMI, sexta edición, ese es el MVP 6, implementación y mejoras de las estadísticas de la balanza de pagos en México en 2017 y una investigación grupal sobre la balanza de pagos de Nicaragua para los 4 trimestres del año 2020. ¿Verdad? Ese va a ser repartido por grupo también, ¿verdad? A ver, son 4 grupos los que vamos a hacer, no son 6 grupos, 4 grupos. Ustedes, 4 grupos de 6 personas. Están un poquito cargados, pero es todavía un número que aguanta, ¿verdad? Porque ustedes son 23 supuestamente. Entonces, van a ser 4 grupos y hay informes específicos de la balanza de pagos para cada uno de los trimestres del año 2020, ¿verdad? En el sitio web del Banco Central. Entonces, voy a sacar los aspectos más relevantes que se más adelante sobre ese trabajo. Entonces, sobre la cuenta corriente y el tipo de cambio. Domina el concepto de cambio de equilibrio, adquiere conocimiento sobre la eficacia de la devaluación para equilibrar la cuenta corriente, ¿verdad? El cambio. Ahí hay otra investigación grupal sobre el tipo de cambio en Nicaragua. ¿Cuál tasa de devaluación? Y la proyección de la tasa de cambio en Nicaragua, usando el algoritmo del Banco Central de Nicaragua, proyectamos por grupo las tasas de cambio para los 4 próximos trimestres. Estamos terminando enero, febrero, marzo. Podemos hacer la proyección por grupo, ¿verdad? Un ejercicio numérico en Excel para proyectar las tasas de cambio, porque ustedes saben que el Banco Central solo publica un mes de las tasas de cambio, ¿verdad? O sea, 10 días antes de que se termine el mes, ya ahorita, por ejemplo, ya a la página web del Banco Central y ya encuentra las tasas de cambio que van a ir el mes de mayo, ¿verdad? 10 días antes de que el primero de cada mes ya el Banco Central presenta las tablas. ¿Por qué no las presenta más para allá? Porque no puede ni debe, porque puede haber cualquier problema económico y haya que hacer una devaluación más fuerte que la que está establecida. Por el momento, la devaluación está fijada en un valor permanente, un nivel de devaluación permanente que ha venido cambiando. Esa va a ser la investigación de ustedes. ¿Desde cuándo empezó a fijarse el tipo de cambio fijo en ese tipo de cambio en Nicaragua? Pero que es un tipo de cambio fijo, pero que se devalúa poquito a poquito durante todo el año. Y en el año acumula ya sea el porcentaje establecido de devaluación para el año, que puede ser el 5%, ha habido más del 5%, incluso llegó hasta el 9%, creo, ¿verdad? A partir del año que se estableció. Todo eso estuvo vinculado con eso de la bolsa de valores. La bolsa de valores, con las pequeñas interrupciones que tuve ahí, se me olvidó decirles que la bolsa de valores se fundó en 1994, ¿verdad? El doctor Raúl Lacayo, que había sido presidente del Banco Central, tuvo la gran idea de desarrollar una empresa que le permitieron que la inscribiera en el registro de la propiedad, ¿verdad?, empresarial.
y esa empresa se llama Bolsa de Valores de Nicaragua. Existe desde 1994. El presidente es el doctor Lacayo, Raúl Lacayo, y esta institución tiene el reconocimiento del Estado, puede ser el rector del manejo del mercado bursátil de Nicaragua, ¿verdad? Ahí es normadora y también es operadora, pero a través de los puestos de bolsa, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una investigación sobre eso. Comprende las categorías de cuenta corriente. ¿Aló? Se fue. ¿Aló? Bueno, pero entonces decíamos ahí que comprende las categorías de cuenta corriente, desequilibrio globales, cuenta de capital y reservas oficiales internacionales. Eso es todavía la balanza de pago, ya habíamos pasado aquí. Domina el concepto de cambio de equilibrio, adquiere conocimiento sobre la eficacia de evaluación para equilibrar la cuenta corriente, conoce sobre el gasto interno de la cuenta de capital y el tipo de cambio, investigación grupal sobre el tipo de cambio en Nicaragua. La actual tasa de devaluación ahorita está en el 12%, ¿verdad? El año pasado, hasta noviembre, se bajó del 5% que estaba desde el gobierno de don Enrique Bolaños. Bolaños la dejó en el 5% y el gobierno actual la cambió al 3% el año pasado, pero el mismo año pasado, creo que a partir de diciembre, la bajó al 2%, ¿verdad? Dada la estabilidad de la moneda. Entonces, y a pesar de la crisis, ¿verdad? De las crisis existentes en el país que se sobreponen y se traslapan unas con otras, ¿verdad? La crisis política, la crisis económica y la pandemia. Usándola, y vamos a proyectar. ¿Cómo vamos a proyectar? Pues sencillamente el Banco Central tiene un algoritmo, ¿verdad? Tiene una fórmula para proyectar las tasas de cambio. ¿Cómo las calcula? Pues dividiendo, ¿verdad? O subdividiendo ese cambio del 2% que va a haber en todo el año acumulativo en pequeños cambios diarios, ¿verdad? Entonces, el algoritmo, como lo vamos a ver ya ahí en su momento, es el siguiente. O sea, la formulita es así: la tasa de cambio futura, ¿verdad?, va a ser calculada a partir de una tasa de cambio conocida, ¿verdad? La tasa de cambio presente. Tasa de cambio presente. Y entonces eso lo vamos a multiplicar por 1 más la devaluación anual, que en este caso ahorita está el 2%. Claro, y si nosotros proyectamos la tasa de cambio del 2%, ¿verdad?, estamos en el supuesto de que no va a haber otra devaluación, ¿verdad? De que no va a haber otra devaluación, sino que va a estar fijo el 2%. Entonces 1 más el 2%, 1.02, pues es eso. Y eso elevado a una potencia de un exponente fraccionario, que es el número de días entre la fecha presente, fecha futura menos la presente, ¿verdad? El número de días futuro menos presente, ¿verdad?, el número de días, y eso, entonces el número de días entre fechas, ¿verdad?, F, y eso dividido entre el número de días del año. Para el año que viene, este año nosotros estamos en el 2021. El 2020 tuvo 366 días, porque fue año bisiesto. Todos los años múltiplos de 4 son años bisiestos. Tienen 365
66 días. Eso se hace poniéndole un día más al mes de febrero, ¿verdad? Y febrero tuvo el año pasado 29 días. Los que nacieron el 29 de febrero el año pasado cumplen años cada 4 años. Así es. Más de 4 es 4, pero envejece diario, ¿verdad? Desde que nacemos. Y eso es porque, ¿verdad? ¿Quién me sabe decir por qué cada 4 años hay que ponerle un día más al calendario? Tiene que ver con el sol o alguna cosa así, el solsticio, no sé qué. Movimiento de traslación. Ajá, ¿ves? Completamente no puede ser. Para el segundo es menos. Entonces, para completar eso es ahora. Un día Entonces, ¿qué decir? ¿El movimiento de traslación de quién? de la Tierra ¿De cuánto tiempo es? son 364 puntos. 365 y un cuarto de día. Entonces, ese cuarto de día, como usted decía, se acumulan cada 4 años y sale un día. Entonces, usted no se acuerda, ¿verdad? El Papa Julio II, cuando estableció un calendario que se llamaba el calendario juliano, ¿verdad? Y se crearon los años bisiestos, ¿verdad? Entonces, pero ahorita va a ser entre 365 y el año que viene también. Entonces, como vamos a trabajar para cada grupo lo va a hacer para los próximos 3 meses, los 4 grupos van a aglutinar el año, ¿verdad? Entonces, va a ser eso dividido pues, entre 365. Y si fuera bisiesto, se divide entre 366. Entonces, para eso, si fuera un año bisiesto, habría que hallar la tasa de cambio con el exponente dividido entre 365 para el año anterior. Es decir, si este año fuera no bisiesto y el año que viene va a ser bisiesto, entonces calculamos la tasa de cambio para el 31 de diciembre del año 2019, por ejemplo. Y entonces ya para calcularla el siguiente día ya va dividido entre 360. Y todos los del año 2020 se dividieron. Y eso pues, se redondea a 4 cifras decimales o se deja a 4 cifras decimales y entonces ahí vamos a tener nuestra tabla proyectada para el año completo, ¿verdad? Eso es porque los financieros en determinados momentos necesitan saber cuál va a ser la tasa de cambio. Por ejemplo, si tenemos nosotros un compromiso de pagar una carta de crédito dentro de 90 días y queremos crear ya una provisión dentro de nuestra empresa para prepararnos para ese desembolso, entonces ya hay que fijar el monto exacto en Córdoba que tenemos que tener para ahorrar ese compromiso en dólares. Entonces, establecer esa meta, entonces tenemos que saber cuánto es. Y la tablita del Banco Central no nos lo dice. Siempre asumiendo que no va a haber devaluación. Entonces, ese va a ser el algoritmo con que vamos a proyectar eso. Y ese va a ser otro trabajo. Después, proyectar pues por grupo las tasas de cambio para los 4 próximos meses, una hojita Excel. Eso es un ejercicio muy sencillo. La siguiente solo que sea una emergencia muy grande de la empresa en la que yo trabajo, entonces contesto, si no, no. Entonces, domina los conocimientos sobre el mercado de divisas y los mercados internacionales de dinero y capital.
Entonces, esa es la definición del mercado de divisas, el Forex, sus funciones, segmentos y niveles del mercado de divisas, participantes, modo de operación, tipo de cambio, directo y cruzado, el arbitraje de divisas y especulación del mercado spot, trabajo grupal sobre tasas de cambio, ¿verdad? Entonces, allí, esto es para el gran mercado internacional de divisas, ¿verdad? En la unidad 6 identifica y entiende las operaciones de los grandes bancos internacionales, conoce los instrumentos y del funcionamiento del mercado internacional de dinero y capital, entiende la crisis de la deuda de los 80, conoce sobre los instrumentos y el funcionamiento del mercado internacional de bonos y acciones. Entonces allí, eso se desagrega en las siguientes subcompetencias, conoce la característica de la banca internacional y sus ventajas, los grandes offshore banking centers, que son los bancos de libre comercio financiero, que están en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Sabemos que hay uno en las Islas Caimán, Panamá es otro offshore banking center, o sea, un centro bancario fuera de offshore, quiere decir fuera de costa, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que son bancos poco regulados, ¿verdad? Entonces, donde hay también poco pago de impuestos y aranceles. Entonces son muy buscados por las empresas. Obviamente se prestan también a situaciones delictivas, ¿verdad? A que haya lavado de dinero, a que haya, porque como son menos restrictivos, ¿verdad? Son más liberales, y por eso han habido grandes escándalos a raíz de eso, los papeles de Panamá y otros escándalos financieros internacionales. Pero son centros que operan son de manera muy fuerte, ¿no? Conoce las características del mercado internacional de dinero, la tasa LIBOR, ¿ya? Esa es la tasa interbancaria de Londres. Hay dos grandes tasas mundiales, digamos, que sirven de referencia para operaciones financieras. Una de ellas es la tasa LIBOR. La tasa LIBOR es una tasa que fija un grupo de bancos ingleses en Londres, y esta institución establece cuál es el porcentaje para las operaciones de corto plazo, ¿verdad? ¿A cuánto me prestas? $3 millones para mañana, ¿verdad? Entonces, de un día para otro, entonces ya fijan la tasa, la LIBOR, ¿verdad? Antes era muy reputada, sí, sigue siendo reputadísima, ¿verdad? Pero ya ha perdido, digamos, competencia, pues entre paréntesis, entre comillas. O sea, no solamente, o sea, ya con el surgimiento del euro como moneda internacional de Europa, ¿verdad? Salió hay una Eurolibor, ¿verdad? O sea, una Euribor se llama, una Euribor, que es la tasa interbancaria del mercado europeo, ¿verdad? Fijada por el Banco Central de Europa. El mercado central de Europa está, el mercado, sí, del Banco Central de Europa, tengo entendido que está en Frankfurt, en Alemania, ¿verdad? Y entonces ahí se rige la Euribor. Y en Estados Unidos, si no es Frankfurt, es en Bruselas, pero en Bruselas lo que está es prácticamente otra parte del gobierno de la Unión Europea. Y en Estados Unidos hay una famosa tasa también, ¿verdad? Que rige las operaciones interbancarias, ¿verdad? Y esa se llama la prime rate, esa se llama prime rate, y la usan mucho los bancos, ¿verdad? Los bancos, incluso los bancos nacionales. Por ejemplo, cuando usted firma una hipoteca para comprar una casa a 20 años de plazo, entonces le fijan una tasa variable, dicen, la tasa va a ser variable. Entonces le fijan
Por ejemplo, una tasa fija puede ser el 6%, digamos, más la tasa variable. Y la tasa variable es la prime rate o la LIBOR, por lo general. Eso lo puede beneficiar o lo puede perjudicar. Por ejemplo, en tiempos de la gran crisis del 2008, la crisis financiera del 2008, ¿verdad? La crisis del mercado inmobiliario de los Estados Unidos, que después se hizo mundial, la prime rate estuvo bajísima, bastante baja, ¿verdad? Porque como había que reestructurar la economía, ¿verdad? E impulsar la economía, entonces bajó la tasa y la mantuvieron en el 3.25% como por 5 años, ¿verdad? Entonces, esas son estas tasas internacionales. Los certificados de depósitos negociables, NCD, los eurocréditos, los Forward Rate Agreements, los FRA, que les hablé, la crisis asiática y de la deuda soberana de Europa en el 2010, que ya fue consecuencia de la crisis del 2008 de Estados Unidos. Conoce sobre el funcionamiento del mercado internacional de bonos y del mercado internacional de acciones. ¿En qué instituciones se dan? ¿Verdad? Y ya para terminar, eso va a ser gran parte de la mañana del último día. Ya lo vamos a ver en el calendario así brevemente. Y viene la última parte, que va a ser identificar las funciones de los mercados de títulos de renta fija, los bonos que están allá en la pizarra, ¿verdad? Y renta variable, acciones. Todo de las acciones va a ser de pasadita, en el marco de los mercados de dinero y capital internacionales. Hubiera sido interesante tener con un poco más de marco de tiempo para que hubiéramos visto una introducción a los mercados financieros internacionales de acciones, o sea, y ver un poco de la teoría de portafolio, ¿verdad? Yo les recomiendo que en cuanto ustedes puedan tomar un curso en alguna bolsa de valores, ¿verdad? Sobre teoría o en cualquier institución, ¿verdad? Sobre teoría de portafolios lo hagan, ¿verdad? Porque eso es cosa del futuro ya de las finanzas internacionales, ¿verdad? La teoría de portafolios. Esa es la famosa teoría de portafolios que inventó en los años 50 un famoso financiero, estadístico y matemático norteamericano que se llama Harry Markowitz. Y Harry Markowitz desarrolló la teoría de portafolios, que lo que dice en pequeñas letras, ¿verdad? Y usando un dicho popular, que no hay que tener los huevos en una sola canasta, en una misma canasta, sino que, ¿verdad? Hay que ponerlos en diferentes canastas, o sea, repartir si usted tiene algunos recursos financieros, ¿verdad? Y va a invertir en una bolsa de valores, comprando acciones, ¿verdad? Comprando acciones en una bolsa de valores internacional. No compre en una sola las acciones en una sola, no invierta su capital en una sola empresa, sino que invierta en 2 empresas, 3 empresas, 4 empresas. Yo que nos íbamos a enfocar entonces en el mercado de los bonos. De los bonos, así es. Sí. Okay. ¿Por qué no en el otro también? Porque no tenemos tiempo. Es por el tiempo, es por un problema de tiempo. Podemos hacer el cambio, de enfocarnos más en el de acciones que en el de bonos. Es que el de bonos también es otro mercado importantísimo, ¿verdad? Y la teoría de carteras, ¿verdad? La teoría de carteras realmente no es un tema, bueno, ninguno de los dos son temas tan específicos de las finanzas internacionales, son instrumentos de las finanzas internacionales, ¿verdad? Entonces, yo quise por lo menos ver uno de los dos, ¿verdad? Y considero que es más recomendable ver lo de los bonos, porque en teoría de cartera se puede hallar fácilmente cursos sobre eso, ¿verdad? Pero sí es importante que alguna vez lo estudien, ¿verdad? Incluso yo generalmente recomiendo que después de esta maestría hay que hacer otra maestría en finanzas, ¿verdad? Otra maestría en finanzas. Y esas maestrías, incluso
ya el tema de la teoría de cartera es un tema especializado, ¿verdad? Pero eso se puede tomar un curso para ser corredor de bolsa o en cualquier bolsa de valores, dan los cursos. Incluso en la bolsa de valores de Nicaragua se dan cursos. Yo llevé uno hace como 3 años. En el 2017 hubo uno en septiembre, me acuerdo, yo llevé el curso. Y también, pues, por mi cuenta he estudiado un poco lo que es la teoría de Harry Markowitz, ¿verdad? Que es la teoría de portafolio. Su inquietud es totalmente valedera, ¿verdad? Su inquietud es totalmente valedera. Vamos a tratar el último sábado, ¿verdad? Lo que podríamos hacer es que el marco teórico, ¿verdad?, de ese día, tratar de verlo más reducido y tratar de ver un poco de teoría de portafolios también, ¿verdad? Porque la teoría de portafolio se basa básicamente en buscar, si yo voy a comprar títulos de 3 empresas, ¿verdad? O sea, si tengo $100,000 y voy a invertir, ¿cómo invierto, verdad? Esos $100,000, ¿verdad? Invierto esos $100,000, tengo o represento a los que tengo, ¿verdad? Porque muchas veces hay $100,000, ¿y dónde los voy a sacar yo $100,000? Pero a lo mejor más adelante ustedes van a ser gerentes financieras de alguna institución, ¿verdad?, de inversiones y se van a ver en esa situación, ¿verdad? Entonces hay que, ¿por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no? Con la internacionalización que hay ahora incluso a raíz de la crisis, esto se ha expandido violentamente, todo esto de la educación virtual, los trabajos virtuales desde la casa de uno, ¿verdad? Ahí tengo un nieto mío, vive en Houston y trabaja haciendo citas para que la gente se vaya a vacunar contra el COVID en Nueva York. ¿Ah? Entonces es una cosa increíble, ¿verdad? Entonces, esto de y hay cuántos jóvenes aquí en Nicaragua no trabajan para call centers que son empresas norteamericanas, ¿verdad? Entonces, pero el tema de la teoría de portafolio, como les decía, es, por ejemplo, si tengo $100,000 y yo decido, ¿verdad?, porque veo los rendimientos de las acciones en los informes que pasan las bolsas y veo, por ejemplo, que Netflix, las acciones de Netflix se están cotizando muy bien, ¿verdad? Amazon está a muy buenos precios. Puedo invertir en bitcoins, ¿verdad?, que está creciendo como la espuma, u otra empresa internacional, empresas de tecnología, empresas del mundo cibernético, ¿verdad? Como por ejemplo Facebook, ¿verdad? Facebook o cualquiera de estas otras empresas, ¿verdad? Entonces, Facebook es una página web de comunicación, pero Facebook es una empresa, ¿verdad?, y que cotiza en la bolsa de valores. Entonces yo puedo comprar acciones en la bolsa de valores. Y este profesor, dirán ustedes, ¿y a dónde voy yo a la bolsa de valores? Se hace desde aquí se hace a través de cualquiera de los puestos de bolsa, de la bolsa de valores de Nicaragua, porque si bien no hay bolsa de valores en Centroamérica para acciones, pero sí, por ejemplo, usted va a la FICE Valores y la FICE Valores tiene una agencia en Miami que se llama la FICE Securities, ¿verdad? Y la FICE Securities es una bolsa, ya es una bolsa de valores que lo conecta con el mundo. Hace como 5 años en la empresa donde yo trabajo había un señor que nos debía una plata y un día me dice, ya estoy cansado de pagarte intereses. Porque yo lo taloneaba, nos quedó debiendo una plata y nos pasó pagando como 8 años intereses. Ya estoy cansado, me dice él. Y yo no me le despegaba. Y el señor muy honrado, una persona muy honorable. Al final me dice, ya ahí es la salida.
tenemos unas acciones, me dice, en una empresa canadiense, era Polaris Geothermal, la empresa de energía geotérmica que está en Telica, ¿verdad? O sea, ahí están los pozos, pues era un proyecto desde los años 80 que se llamaba ahí cerca del volcán Telica, cerca de los hervideros de San Jacinto, ¿verdad? Entonces se llamaba incluso San Jacinto Tizate, esa empresa. Era una empresa que la inició el gobierno creo que con apoyo italiano. Y para no cansarles el cuento, esa empresa la compró esa empresa canadiense que se llama Polaris Geothermal. Entonces este señor tenía acciones de Polaris Geothermal. Vas a tener que ir a Panamá a abrir una cuenta en un banco de inversiones. Ok, le digo, está bien. Ya voy a investigar. Yo me fui a la Ficha de Valores. Y ahí me dijeron, no, me dice, muchachito de 21 años que iba a entrar a estudiar a INCAE. Jovencito, bien chaval el muchacho, ¿verdad? Y entonces me dice, tenemos la Ficha Securities en Miami. Y entonces se nos conectó. Usted abrió una cuenta allí, ya me conecté, abrimos la cuenta, como abrir una cuenta en un banco. Usted lleva la escritura de constitución de la empresa, la inscripción en la alcaldía, todo lo que piden pues, en la DGI, etcétera, que está reglamentado. Y entonces ya te abren la cuenta, ¿verdad? La abrí te piden una plata para abrirla, ¿verdad? Unos $5,000, pero yo algún valor no es un valor grande, y ya con eso abrís la cuenta. Entonces una vez que abrís la cuenta es como una cuenta bancaria, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Igual nos asustan los $5,000, pero ¿verdad? A nivel de empresa pues salen, ¿no? Entonces, se abre la cuenta, y una vez que se abre la cuenta ya le notifiqué yo al señor, y el señor hizo la transferencia de las acciones, muy honestamente hizo la transferencia de las acciones a nuestra cuenta en la Ficha Securities de Miami, ¿verdad? Dentro de la empresa, que a su vez hizo el conecte con la Bolsa de Valores de Toronto, donde se compraron las acciones a nombre de nuestra empresa, ¿verdad? Y entonces ya empezamos a tener acciones allí, ¿verdad? Al final del tiempo la historia acabó porque Polaris Geothermal anunció, ¿verdad?, que iban a hacer un nuevo pozo, ¿verdad? Y eso lo estaba esperando el mundo, eso. O sea, los accionistas, el mercado nacional, el mercado energético, estaba esperando de que hubiera alguna reacción. Si reaccionaron con un nuevo pozo. Eso inmediatamente, por lo que se llama el efecto mariposa, inmediatamente subió el precio de las acciones, ¿verdad? Ellos sacaron la noticia, vamos a perforar un nuevo pozo, entonces se están creciendo, compremos acciones. Subió el precio de las acciones, ¿verdad? El efecto mariposa dice que si hay un cambio por muy pequeño que sea en Argentina, ese cambio repercute a nivel mundial, ¿verdad? En cualquier otra parte del mundo, o desde una parte del mundo a otra parte del mundo, ¿verdad? Decía Rubén Darío en un poema que se llama Mundo Mundío. Mundo Mundío. Estaba en una edición muy antigua que había en mi casa. Mi papá era muy dariano, de las poesías completas de Darío. Ya después en los otros libros yo la quise buscar y no la hallé, ¿verdad? Y entonces decía, y me iba convenciendo de este axioma. Habla mundo mundillo, ¿verdad? Entonces hace un recorrido por el mundo. Dice, y un día, dice, en un arrebato, dice, me saqué la navaja del bolsillo, porque dice que le agarraba la esfera, le daba vuelta, dice, y arranqué a París de la esfera y me eché a París en el bolsillo, dice. Y me iba convenciendo de este axioma. Cada día el mundo es más pequeño que un gusano, ¿verdad? Ya el mundo es chiquito, ¿verdad?
Entonces, las operaciones internacionales ahora son pan de todos los días. Para cerrar sobre el tema, yo siempre hago la recomendación de que hay que seguir capacitándose, ¿verdad? De que estas maestrías nos abren el campo a nuevos mundos, ¿verdad? Ahí vamos a ver que este curso pues, abre el campo a muchísimas teorías, a muchísimas investigaciones, entre ellas la teoría de carteras y también el mercado internacional de web. Entonces, con eso, son las 10 en punto de la mañana, hagamos un receso, 20 minutos, ¿verdad? Entonces, para continuar, ahí les voy a explicar, ya no vamos, ya les hablé de lo que es el curso, después solo vemos los trabajos que vamos a hacer y formamos los grupos. Y empezamos con el primer tema, que lo dejamos tener cubierto esta mañana. Ya viste, Alex, no conversar es una amenaza. Es una amenaza. Y en esos buenos archivos, el MAE, todo lo va guardando. Ya revísate, no hay medio. Ajá. Y es para lo del evento de curso de baile. Para pegar la boca. Yo mandé a llamar a la empresa, a la ONU. Espera, que tengo una llamada, ya te llamo. Tenía. Aló. ¿Diga? Sí. Oh, bien, bien. En el cuartito donde reparamos en el baño. Hijo de puta. Culparte a vos. No, yo les digo. Bueno, está bien, yo voy a llamar a la